Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy quiero hablaros de algo diferente, de algo que no he tratado en episodios anteriores y que es la ansiedad. Está claro que nuestro estado emocional determina en gran medida nuestra salud en muchos aspectos y de hecho no es raro ver a personas con una gran fortaleza mental teniendo éxito en múltiples facetas de su vida. De hecho, precisamente voy a hablar en este episodio de eso, de cómo ser más fuerte mentalmente y aliviar la ansiedad, algo que por otra parte ha aumentado de forma gradual a lo largo de los años, a pesar de ser una sociedad sin demasiados quebraderos de cabeza a priori. Esto vamos a ponerlo entre comillas porque evidentemente todos tenemos nuestros problemas del día a día, pero si los comparamos con los problemas que tenían nuestras versiones del pasado, nuestros antepasados, pues en ese sentido seguramente sean nada en comparación. Por eso es importante tener ese punto de vista inicial y sobre todo ver cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos pasado a ser una sociedad con muchísima ansiedad, con muchísimo consumo de este tipo de medicamentos y por qué quizás la sobreprotección y la tolerancia a la incomodidad haya hecho que muchas personas desarrollen diferentes alergias, no toleren bien lo que es la frustración, no toleren bien lo que es la agresión verbal por parte de otras personas o simplemente se lo tomen como un ataque hacia ellos, cuando realmente muchas veces lo que pasa es que interpretamos mal nuestras emociones o simplemente las reacciones de otras personas hacia nosotros. Como veis, un tema bastante interesante, así que vamos a hablar acerca de esto hoy. Ya sabéis antes de comenzar que me podéis encontrar en ivyamazares.com y también si queréis seguirme por Instagram en @ivyamazares, voy subiendo contenido cada semana acerca de muchos temas, sobre todo de entrenamiento, la gente que entrenáis en casa, que entrenáis con vuestro material o simplemente que entrenáis en un gimnasio para ganar fuerza y músculo. Bueno, pues ahí tenéis un montón de consejos que voy subiendo cada semana. Vamos a hablar de esto de la ansiedad, sobre todo voy a dar las claves para tener una mente más fuerte y lidiar en el día a día con estos pequeños problemas, entre comillas, que solemos tener y que al final hacen que tengamos una peor calidad de vida. En primer lugar, quería hablar acerca de la división de la sociedad en diferentes grupos. Esto yo creo que es algo que no hace falta que cuente ya. Todos sabemos que la sociedad está dividida en grupos diferentes, sobre todo refiriéndome, por ejemplo, que si a partidos políticos, yo soy de este, tú eres del otro, a equipos de fútbol, yo qué sé, también, por ejemplo, identidades sexuales, o sea, diferentes grupos en general, todos estamos unidos a la vez, pero separados en diferentes bloques, podríamos decir, ¿no? Y esto no es malo en sí, por supuesto que no es malo, por ejemplo, que yo sea de un equipo y tú seas de otro, o por ejemplo, que tú seas más aficionado a un partido político y yo simplemente pase un poco del tema. Bueno, esto realmente no es malo, pero sí es cierto que hay ciertos movimientos o grupos de personas que lo que hacen básicamente es enfatizar las diferencias con el resto. Por ejemplo, a mí me gusta este equipo y a todos los demás les gustan equipos diferentes. El mío es el mejor y por supuesto con esto, ¿qué quiero decir? Que me tengo que pelear con todo el resto porque el mío es el mejor y voy a buscar venganza y voy a por toda esa gente que no va conmigo. Esto se suele ver bastante, sobre todo en deportes como el fútbol, que ya lo hemos visto en televisión, que por ejemplo, la gente que es muy ultra radical de un equipo en concreto, pues con todos los demás, o sea, acaba o peleándose, acaba a patadas y acaba muy mal, ¿no? Bueno, pues estos serían grupos que evidentemente enfatizan las diferencias justamente con el resto y por lo tanto esto es malo. La diversidad no es mala, pero enfatizar estas cosas sí. Y por eso lo mejor normalmente es, por supuesto, cada uno tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras preferencias, pero tenemos que vivir más o menos en conjunto y crear una reacción positiva. En ese sentido, si lo que hacemos es ser demasiado radicales, pues creamos una reacción totalmente opuesta y al final lo único que queremos es enfrentarnos al resto de la gente. Esto para la ansiedad, pues es una receta para el caos perfecto y por lo tanto, bajo mi punto de vista, ese es el primer punto que deberíamos atacar, sobre todo si somos personas tendentes a la ansiedad y demás. Eso por un lado. Lo segundo y más importante también, que es un tema que además quería tratar en un episodio aparte y de hecho lo estoy preparando, es el tema de la sobreprotección y la tolerancia a la incomodidad. Y con esto me refiero básicamente a que nuestros antepasados, por supuesto, se enfrentaron a situaciones bastante incómodas y poco a poco fueron avanzando en su día a día. De hecho, cada generación intentaba dejar a su descendencia un mundo bastante mejor del que ellos habían vivido. Esto es bueno, por supuesto que esto es bueno, pero más protección no siempre significa que sea mejor. Y de hecho, más protección al final disminuye también nuestra tolerancia a la incomodidad. De hecho, si nosotros hemos vivido en una sociedad en la cual no nos ha faltado ni una cama ni un plato de comida todos los días, pues evidentemente cuando nos falte un día, o simplemente, por ejemplo, el teléfono móvil que le tenemos todos durante todo el día,
Nos lo quitan un día y lo vamos a pasar fatal. Y es algo que realmente no tiene ninguna importancia, pero ahí está. Es algo con lo que hemos vivido, algo muy cómodo para nosotros, que nos lo quita, pues nos genera una incomodidad brutal. Total, que a lo que iba, que más protección no siempre es mejor. Esto al final lo que hace es que tengamos una tolerancia mucho menor a la incomodidad, tanto física como emocional, de las dos formas. Y de hecho los niños pequeños lo podemos observar como son muy exploradores, o sea, les gusta coger muchas cosas del suelo, les gusta subirse a un árbol, les gusta hacer un montón de cosas que, claro, nosotros desde nuestra visión de adultos lo vemos como que es peligroso. Evidentemente, a ver, si hacen cosas que sean bastante peligrosas, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero es cierto que normalmente suelen tener ese instinto de exploración y quieren verlo todo. O sea, quieren tocarlo todo, quieren saber cómo es, quieren subirse por todos los lados y esto, en cierto modo, es bueno, porque proteger a los niños de todo tipo de microbios y bacterias interfiere en el desarrollo de su sistema inmune. Eso se ha visto ya en más de un estudio y de hecho podemos constatarlo ahora como hay muchísimas más alergias que antes, principalmente porque a los niños pequeños ni se les ha expuesto a ciertos alérgenos ni nada por el estilo. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene mascotas o que simplemente está expuesto a cierto grado de suciedad, no suciedad en casa porque no la vamos a tener sucia, pero por ejemplo va al parque y tocará los columpios, tocará la rama de un árbol, tocará un montón de cosas, entonces en ese sentido esto no deja de ser beneficioso para que no desarrolle tantas alergias. Y cierto nivel de riesgo durante el juego es un componente que también es necesario para el crecimiento de todos los niños. Y evidentemente vamos a tener cuidado, pero no vamos a ser sobreprotectores en el sentido de decir, no te muevas de aquí, no hagas absolutamente nada, no toques nada, porque va a ser mucho mejor para ti. No, eso va a ser malo, eso va a hacer que tenga mucha menos tolerancia a todas las cosas que en un futuro le resulten incómodas. Por lo tanto, eso sería también un punto interesante. Y de hecho, creo firmemente que proteger en exceso a los niños no solamente los debilita, sino que además creo que contribuye a elevar las tasas de ansiedad que hoy día se ven en la sociedad. No es normal que haya tantos chavales de 20 años con ansiedad, cuando por ejemplo hace tan solo 30, 40 años, 50 años había muchísima menos ansiedad y por supuesto al final la vida no ha cambiado tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás seamos más sobreprotectores en ese sentido. Y otro punto que también es interesante, sobre todo con el tema de la fortaleza mental, es el tema de los sentimientos. Las emociones son un arma de doble filo. Por un lado, por supuesto que están bien, tenemos que hacer caso de nuestros sentimientos, pero por otra parte a veces distorsionan un poco la realidad. Por ejemplo, si alguien siente miedo, por lo que sea, piensa que está en peligro. Si alguien, por ejemplo, se siente abrumado porque tiene que dar una exposición en clase, pues interpreta que es incapaz de hacer esa exposición y además se siente incapaz para hacer las siguientes exposiciones, con lo cual se siente muchísimo peor. Dejarnos arrastrar por nuestras emociones no es bueno. Normalmente lo mejor en estos casos es cuestionar esas emociones que tenemos y buscar posibles soluciones. Por ejemplo, en este caso que te decía, si nosotros nos sentimos abrumados porque tenemos que dar una exposición en clase o una exposición donde sea o simplemente hablar en público, no vamos a interpretar eso como que somos incapaces de hacerlo y como que jamás vamos a ser capaces de enfrentarnos a esa situación, sino lo que podemos hacer es ¿cómo podría yo mejorar esta situación? ¿Qué habilidades tendría que practicar para que en un futuro no me pase esto? De esta manera estamos buscando posibles soluciones y no simplemente nos estamos ciñendo a decir, uy, me siento mal, me siento abrumado, no voy a ser capaz de hacer esto nunca. En el primer ejemplo estaríamos dando mucha más importancia al sentimiento y en el segundo estaríamos simplemente cuestionando ese sentimiento y buscando la solución. Y estos serían los dos puntos importantes en todo esto de la fortaleza mental. Sobre todo, el punto número 1, en el ejemplo 1, sería fiarnos de nuestra emoción. Pero el punto número 2, el que deberíamos de practicar, es cuestionar nuestra emoción. O sea, antes de asumir una mala intención por cualquier cosa, por ejemplo, que nos hayan dicho o por cualquier acto que haya ocurrido, nos debemos de preguntar si existe otra posible interpretación. De esta manera vamos a aprovechar la oportunidad para educarnos a nosotros mismos y salir de ese pozo sin fondo en el que muchas veces se convierte la ansiedad. Y por poner un ejemplo, esto lo podemos ver de forma muy clara en personas que simplemente cuando alguien les dice algo lo interpretan de manera hostil y sufren innecesariamente y se aíslan. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que respondemos a un determinado impacto. Por ejemplo, si alguien nos responde hacia algo que nosotros hemos dicho, es muy diferente reaccionar de manera hostil, que de esa manera lo que estamos haciendo es dar poder a la persona, le estamos permitiendo controlar nuestra mente,
que, por ejemplo, hacerlo cuestionándonos lo que está diciendo, por qué lo está diciendo y por qué quizás esa persona está diciendo lo que dice. Quizás tenga un punto de vista diferente al de nosotros, pero de una forma u otra no podemos tomárnoslo como que sea una ofensa, como que vaya a atacarnos directamente, porque de esa manera lo único que nos va a provocar a nosotros es más ansiedad. Así que sin más, esto es lo que quería comentaros hoy. Al final los 3 puntos claves sería que por supuesto la sociedad está dividida en diferentes grupos, pero que esto no es malo siempre y cuando no radicalicemos las opiniones. O sea, no ataquemos a grupos diferentes simplemente por pensar de otra forma. El segundo punto sería la sobreprotección y la tolerancia a la incomodidad. Cuanto más protegemos a los niños pequeños, menos tolerancia van a tener y por lo tanto más propensos a desarrollar ansiedad en un futuro. Y por último, por supuesto, debemos interpretar las emociones de una manera un poco diferente, no simplemente ciñéndonos a lo que nosotros sentimos en ese momento puntual en el que, por ejemplo, alguien nos reprocha algo o alguien nos contesta algo determinado o simplemente queremos dar una charla en público y no somos capaces, nos sentimos abrumados y debemos preguntarnos si existe otra posible interpretación que al final nos fortalezca. Espero de verdad que este episodio os haya sido de ayuda. Si queréis que hable de un tema en concreto, me lo podéis dejar en ivyamazares.com, en el apartado de contactar o simplemente por Instagram. En siguientes episodios podemos hablar de este tema, también de temas de entrenamiento, de temas de salud en general. Ya sabéis que aquí hablamos un poco de todo y sobre todo de una manera práctica para mejorar de forma fácil nuestra salud. Así que sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café Hierros. Espero que paséis sin más una buena semana. Un abrazo.